Buen día, mi nombre es Manuela Ortiz, soy parte del equipo de la cátedra del Seminario de Problemas Jurídicos Argentinos. En esta oportunidad me toca desarrollar la unidad número 5 que refiere al régimen de niñez y adolescencia en la Argentina. Ustedes ya pudieron tomar contacto con el doctor Ariel Esquivel y con la doctora Paula Pugliotti, ¿sí? En esta oportunidad yo los voy a guiar en los aspectos más importantes de la unidad número 5. Bien, como pueden ver en pantalla, la primera dispositiva refiere a los puntos del programa del régimen de la niñez y adolescencia en la Argentina de la materia. Lo que está señalado en negra es lo que considero elemental para poder desarrollar en este espacio que tenemos hoy. Bien, en primer lugar, los tratados internacionales de los derechos humanos. Para hablar de los tratados internacionales de derechos humanos, tenemos que referirnos necesariamente a la reforma constitucional de 1994, donde varios tratados adquirieron igual jerarquía constitucional. La siguiente pregunta es importante. ¿Cuáles tratados internacionales de derechos humanos tratan la cuestión de la niñez y de la adolescencia? Lo primero que pensamos es que solamente la Convención de los Derechos del Niño regula, desde la óptica del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, lo concerniente a la niñez, adolescencia y familia. Sin embargo, también desde el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha creado un corpus juris aplicable a esta temática. Es así que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos encontramos la regla fundamental al determinar que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Con esta norma, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, con su interpretación, reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una protección especial, en un sentido amplio, por lo que el contenido y alcance de esta protección especial va a quedar determinada por la jurisprudencia que vaya desarrollando la Corte en el transcurso de los casos que va a tener que ir resolviendo, que fue resolviendo y que va a continuar resolviendo. Asimismo, el artículo 5, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando habla de la imputación penal, dice que las garantías mínimas para las niñas, niños y adolescentes penalmente responsables determina que cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos, llevados ante tribunales especiales con la mayor celeridad posible para su tratamiento. En concreto, tal artículo exige la separación de los adultos penalmente procesados, la existencia de tribunales especializados, por eso hablamos de juzgados de niñez, adolescencia y familia con competencia penal, la mayor celeridad posible del proceso penal y por sobre todas las cosas, la finalidad resociabilizadora de la intervención estatal ante el adolescente infractor de la ley penal. La Corte Interamericana entendió en su jurisprudencia que tanto la Convención Americana como la Convención de los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. Bien. Como vimos en la primera dispositiva, además de hablar de los tratados internacionales, la idea es que ustedes como alumnos perciban de que cuando hablamos de niñez y adolescencia y de tratados internacionales de derechos humanos, no solamente nos referimos a la Convención de los Derechos del Niño, sino también a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora, cuando nos referimos al Código Civil y Comercial de la Nación y sus normas que hablan de protección de la niñez,
nos vamos a detener en esta materia en los siguientes artículos. El artículo 24 que define que personas incapaces de ejercicio son incapaces de ejercicio. A, las personas por nacer. B, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo. Seguidamente, el artículo 25, cuando habla del menor de edad y el adolescente, define que menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años y además este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Es decir, que de 0 a 12 años estaríamos hablando de niños y niñas y de 13 a 18 años de adolescentes. Seguidamente, el Código Civil en el artículo 26 habla del ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. El principio de protección especial está definido cuando el artículo 26 dice: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Pero asimismo consagra una excepción amplia donde encontramos lo que se conoce como el principio de autonomía o de autonomía progresiva. No obstante, la persona menor de edad que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. En el segundo párrafo, el artículo 26 consagra la autonomía progresiva en cuanto a tratamientos médicos invasivos y no invasivos. Es así que de 13 a 16 años en tratamientos no invasivos, dice el artículo: se presume que tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Por el contrario, de 13 a 16 años en tratamiento invasivo, debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Pero en caso de conflicto entre ambos, se resuelve teniendo en cuenta el interés superior del niño, sobre la base de la opinión médica también respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Concluye el artículo 26 del Código Civil con una mayoría anticipada al decir que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, sin distinción de qué tipo de tratamiento estaríamos hablando. Bien, además del Código Civil y Comercial, cuya sanción y cuya vigencia en verdad debemos hablar del año 2015, a partir que entró en vigencia el código, este código es una adecuación de la normativa argentina a los tratados internacionales. Asimismo, tenemos una ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es la ley 26061. Esta ley 26061 se sancionó en el año 2005. El Congreso Nacional sancionó la ley 26061 en el año 2005, quedando pendiente lo relativo al régimen penal juvenil, regido aún por la ley 22278 y su modificatoria, la 22803. La realidad nacional e internacional exigía que la legislación argentina se adecue a los parámetros de la Convención de los Derechos del Niño. Y si bien dicha convención tiene carácter operativo y además corresponde a las provincias argentinas la facultad de aplicar políticas públicas de protección de derechos de los NNA, también el Congreso de la Nación tiene facultad de reglamentar tratados internacionales ratificados por la ley. Y en este caso puntual, la Convención de los Derechos del Niño fue incorporada en la Constitución Nacional en la reforma del 94. La importancia de la ley 26061 es que derogó la ley de patronato de menores,
constituyéndose así como una ley marco que estableció las líneas generales que deben guiar las políticas de cada provincia respecto a la protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar además que la ley modifica la denominación de menores que respondía al viejo esquema tutelar por el de niños y adolescentes, agregando a niñas para garantizar y respetar la perspectiva de género en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos. Se trata, como dice Marisa Herrera, de una mutación terminológica relacionada al cambio ideológico político. La Ley 26061 tiende a propiciar un cambio normativo, social y cultural que consagre al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. Tal como está definido en su artículo primero, esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. Estos derechos, reconocidos en la Ley 26061, están asegurados por la máxima exigibilidad y responden al interés superior del niño. Bien, esta ley, la 26061, en el artículo 2, deja suficientemente en claro que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. El título 2 de la Ley 26061 consagra en su enumeración principios, derechos y garantías, entre los cuales podemos encontrar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad sexual, el derecho a la educación, el derecho a la documentación, entre otros. En esta materia vamos a hablar de dos artículos en concreto. El artículo 24, que es el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, y el artículo 27, que refiere a las garantías mínimas frente a todo proceso judicial o administrativo que involucre a cualquier niño, niña o adolescente. El artículo 24 dice: las niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés, que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, es decir, un ámbito estatal, familiar, comunitario, entre otros. El artículo 27 dice que los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías. A. Hacer oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, el niño o adolescente. B. Que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. C. A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial administrativo que le incluya. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado está obligado a asignarle de oficio un abogado patrocinante. D. A participar activamente en todo el procedimiento. Y E. A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Para concluir con la unidad número 5, vamos a hablar sobre la figura del abogado del niño, niña, adolescente. Para hablar de la figura del abogado del niño debemos hablar también de que está consagrado en el artículo 27 que vimos de la Ley 26061 cuando habla de un abogado que esté especializado en niñez y adolescencia. Pero también esta figura está consagrada en el Código Civil. Y en esto tenemos que hablar de estos artículos. El artículo 26
cuando dice que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. El artículo 707, cuando habla de las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas, adolescentes, tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que lo afecten directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. ¿Cuáles son los caracteres de esta figura? Es un letrado patrocinante, proporciona defensa técnica, no es obligatorio, no representa ni actúa en nombre del niño, implica la actuación directa del niño, defiende los derechos por el niño sin sustituir su voluntad. El niño, por lo tanto, debe tener discernimiento, cumple deberes específicos de acuerdo a la normativa referente al ejercicio profesional. ¿A qué edad un niño o niña adolescente puede designar un abogado del niño? Esto lo define el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 26 en el segundo párrafo dice: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, principio general. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Asimismo, el artículo 109, inciso A, dice: cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes, si el representado es un adolescente, puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decir que no es necesaria la designación del tutor especial. De modo que cuando es la edad que puede el niño o niña adolescente designar un abogado del niño, va a estar definido por el grado de madurez y la edad del mismo, presumiendo que el adolescente, es decir, aquel que es mayor de 13 años pero menor de 18 años, tiene un grado de madurez y desarrollo que le permite designar un abogado del niño. Es así que el artículo 677 continúa definiendo que los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. ¿Qué pasa en los procesos iniciados por niños o niñas contra un tercero? El principio es que es un caso no posible, sino que deben actuar a través de sus representantes legales. ¿Cuál va a ser la excepción? Que se demuestre que ese niño o niña tiene edad y grado de madurez suficiente para poder actuar con asistencia letrada. Ahora, ¿qué pasa en los procesos iniciados por niños o niñas contra sus progenitores? El artículo 26 dice que en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. Pero en este supuesto deberíamos hablar del rol que debe asumir el asesor de niños, niñas y adolescentes. El artículo 679 dice: el hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial si cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente y asistencia letrada, que vendría a ser la excepción. Claramente los progenitores van a poder oponer una excepción de falta de personería, alegando de que ese niño o esa niña no cuenta con la edad madurez suficiente. Ahora, en los procesos iniciados por un adolescente contra un tercero, se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Es decir, que siempre vamos a presumir que el adolescente cuenta con autonomía suficiente como para intervenir por sí mismo con la asistencia de un abogado del niño. Para concluir, ¿qué pasa en un proceso iniciado de un adolescente contra sus progenitores? El artículo 26 consagra la asistencia letrada, presume su madurez y su edad. Asimismo, el artículo 679 habla de que no va a requerir autorización judicial si cuenta con edad y grado de madurez suficiente, y a estos artículos hay que sumarle el plus que tiene
el adolescente que el ordenamiento jurídico le reconoce o presume a su favor en verdad este grado de madurez suficiente y edad suficiente para iniciar este proceso. Claramente, los progenitores que quieran oponerse van a tener que derribar la presunción con la cual cuenta el adolescente. Bueno, con esto concluimos con la unidad número 5. Estos son los aspectos o los temas más importantes y relevantes por lo novedoso que trae esta unidad, ¿sí? Muchas gracias por su atención.